Hola, bienvenido a la segunda clase de PLAT Online, un canal de historia de la filosofía para alumnos de segundo de bachillerato y para todo aquel que esté interesado por conocer un poquito más esta materia. En la primera clase habíamos empezado a analizar el comentario del Fedón de Platón y en esta clase vamos a continuar. Por tanto, reconocemos que cuando uno al ver algo piensa, lo que ahora yo veo pretende ser como algún otro de los objetos reales, pero carece de algo y no consigue ser tal como aquel, sino que resulta inferior. Necesariamente el que piensa esto tuvo que haber logrado ver antes aquello a lo que dice que esto se asemeja y que le resulta inferior. Necesariamente. ¿Qué pues? ¿Hemos experimentado también nosotros algo así o no con respecto a las cosas iguales y a lo igual en sí? Por completo. Con que es necesario que nosotros previamente hayamos visto lo igual antes de aquel momento en el que al ver por primera vez las cosas iguales pensamos que todas ellas tienden a ser tal como lo igual, pero que lo son insuficientemente. Así es. Bueno, hasta ahí el texto de Platón, que comienza pues con un principio de carácter general, que es que lo que nos resulta superior, en este caso se está refiriendo a la idea del mundo inteligible, tienen que haber sido vistas o contempladas antes que lo que nos resulta inferior, porque se parece a esas ideas pero no llegan a ser como ellas. Y en ese caso nos estamos refiriendo a los objetos sensibles, ¿no? Pues si aplicamos este principio al ejemplo que estamos viendo, por tanto es necesario que nosotros hayamos visto, hayamos contemplado antes la idea de igualdad, de lo igual dice aquí Platón, antes de tener percepciones sensibles de cosas que se nos parecen, de cosas iguales. Cosas que se esfuerzan por parecer o por copiar la idea de igualdad, pero que nunca la alcanzan, no son suficientemente iguales y por eso nos resultan inferiores, porque las cosas de este mundo nunca consiguen llegar a la igualdad perfecta que tiene la idea de igualdad, ¿no? ¿Vale? Entonces, este texto sí es bastante claro a este respecto. Seguimos. A ver, vale. Pero además reconocemos esto, que si lo hemos pensado, no es posible pensarlo sino a partir del hecho de ver o de tocar o de alguna otra percepción de los sentidos. Lo mismo digo de todos ellos. Porque lo mismo resulta Sócrates en relación con lo que quiere aclarar nuestro razonamiento. Por lo demás, a partir de las percepciones sensibles hay que pensar que todos los datos en nuestro sentido apuntan a lo que es igual y que son inferiores a ello. ¿O cómo lo decimos? De ese modo. Por consiguiente, antes de que empezáramos a ver, oír y percibir todo lo demás, era necesario que hubiéramos obtenido, captándolo en algún lugar, el conocimiento de qué es lo igual en sí mismo, si es que a este punto íbamos a referir las igualdades aprehendidas por nuestro sentido, y que todas ellas se esfuerzan por ser tales como aquello, pero les resultan inferiores. Es necesario, de acuerdo con lo que está dicho, Sócrates. Bueno, entonces, debemos reconocer aquí que en el mundo sensible solo podemos acceder al conocimiento de la idea de igualdad, ¿no?, a partir de la percepción de nuestros sentidos y a partir de cualquier otra idea. Es decir, que como estamos, el alma está incorporada a un cuerpo, está unida a un cuerpo, solamente podemos tener conocimiento a través de nuestros sentidos. Y por eso solamente podemos tener ideas, como la idea de igualdad, a partir de los sentidos. Pero aquí ocurre una cosa, que como nuestras percepciones de las cosas iguales parece que se parecen a la idea de igualdad, porque nos ayudan a conocerla, ¿no?, pero nunca son exactamente iguales. Y como nunca llegan a ser exactamente iguales, llegamos a una conclusión. Por eso dice Platón ahí, por consiguiente. Y volvemos a la misma conclusión que antes vimos,
que antes de que empezáramos a percibir con nuestros sentidos, tuvimos que haber conocido en algún lugar, dice Platón, en este caso se refiere al mundo de lo inteligible, al mundo de la idea de igualdad. De manera que esa idea tuvimos que haberla conocido antes, precisamente porque habíamos dicho que lo superior siempre es conocido antes que lo inferior. Si hemos dicho que las ideas nunca llegan a ser como las cosas, nunca llegan a ser como su correspondiente idea, nunca llegan a ser perfectas, pues tuvimos que conocer antes su idea, las ideas perfectas, la idea de igualdad en este caso, antes de conocer las cosas iguales, para seguir el principio con el que habíamos empezado esta segunda parte del Fedó. Seguimos. ¿Acaso desde que nacimos veíamos, oíamos y teníamos los demás sentidos? Desde luego que sí. ¿Era preciso entonces decimos que tengamos adquirido el conocimiento de lo igual antes que estos? Sí. Por lo tanto, antes de nacer, según parece, nos es necesario haberlo adquirido. Eso parece. Así que si, habiéndolo adquirido antes de nacer, nacimos teniéndolo, sabíamos ya antes de nacer y apenas nacidos no solo lo igual, lo mayor y lo menor y todo lo de esa clase. Pues el razonamiento nuestro de ahora no es en algo más sobre lo igual en sí que sobre lo bello en sí, y lo bueno en sí, y lo justo y lo santo. Y a lo que precisamente me refiero, sobre todo aquello que etiquetamos con eso lo que es, tanto al preguntar en nuestras preguntas como responder en nuestras respuestas. De modo que nos es necesario haber adquirido los conocimientos de todo eso antes de nacer. Así es. De manera que antes de nacer, antes de que nuestra alma se uniera a un cuerpo, el alma tuvo que persistir en el mundo de la idea y conocer todas esas ideas, porque esas ideas tenían que haberse conocido antes de que nosotros podamos ver, oír, ¿no? Y utilizar nuestros sentidos. Lo superior siempre se tiene que haber conocido antes que lo inferior. Pero en este texto lo que se añade es que esto no solamente valdría para la idea de igualdad, sino para el resto de las ideas. Y aquí pone algunos ejemplos. Lo mayor, lo menor, lo bello en sí, que se refiere en este caso a la idea de belleza, lo bueno en sí, la bondad, lo justo, que sería la idea de justicia, o lo santo, que sería la idea de la piedad. Aquí se refiere a la virtud que tiene que ver con las relaciones con los dioses, ¿no? De manera que todas esas virtudes, todas esas cualidades tienen que conocerse antes en la persistencia del alma, ¿no? Y eso vale para todas las ideas y no solo para la idea de igualdad. De manera que ha llegado Platón a un principio muy importante de su filosofía, que es la persistencia del alma en el mundo de las ideas, fundamentales para entender todo lo demás, ¿no? Y especialmente la teoría del conocimiento como reminiscencia, como veremos al final, ¿no? Y si después de haberlo adquiridos en cada ocasión no lo olvidáramos, naceríamos siempre sabiéndolos y siempre lo sabríamos a lo largo de nuestra vida. Porque el saber consiste en esto, conservar el conocimiento que se ha adquirido y no perderlo. ¿O no es eso lo que llamamos olvido, Simias? La pérdida de un conocimiento. Totalmente de acuerdo, Sócrates, dijo. Y si es que después de haberlo adquirido antes de nacer, pienso, al nacer los perdimos y luego al utilizar nuestros sentidos respecto a esas mismas cosas, recuperamos los conocimientos que en un tiempo anterior ya teníamos, ¿acaso lo que llamamos aprender no sería recuperar un conocimiento ya familiar? Llamándolo recordar, ¿lo llamaríamos correctamente? Desde luego. Bien, de manera que si nuestra alma, después de adquirir ese conocimiento de las ideas se refiere, ¿no? En esa persistencia, si nuestra alma no olvidara ese conocimiento, pues efectivamente nosotros lo sabríamos después de nacer, ¿no? Pero ese conocimiento de la idea no lo tenemos cuando nacemos. Por eso tenemos que recuperarlo, ¿no? Entonces, si no lo sabemos es porque lo hemos olvidado, lo hemos perdido. Efectivamente, para Platón, el conocimiento de las ideas se pierde cuando el alma, dice Platón en un mito muy bonito, bebe del río Lethos en griego,
bebe del río y entonces olvida todo ese conocimiento y hay un borrado de la memoria, ¿no? Entonces, si no tenemos ese conocimiento, lo hemos olvidado y el alma todo lo que aprendió en ese mundo anterior, pues lo olvida. Pero esto se tiene que volver otra vez a recuperar, porque luego, al utilizar nuestros sentidos, es decir, al tener un conocimiento de los objetos sensibles, un conocimiento sensible, vamos recobrando ese conocimiento, vamos recordando la idea del mundo inteligible, que precisamente las reconocemos y nos resultan familiares cuando las vamos recordando, en la medida que las vamos recordando. Por tanto, dice Platón, como conclusión, aprender es recuperar un conocimiento que nos es familiar, que ya es familiar para nosotros, o, en otras palabras, dicho en otras palabras, conocer es recordar. Esto es precisamente su teoría de la reminiscencia o de la anamnesis. Fijaros en lo bonita que es la palabra anamnesis. La pérdida de la memoria se llama amnesia. La negación de la amnesia sería la anamnesis. De manera que la anamnesis sería la recuperación de la memoria, ¿no? Salir de esa pérdida de memoria, de ese olvido que teníamos al nacer, para ir recuperando todos esos conocimientos que nos resultan tan familiares. Y con esto acaba ya el texto del Fedón. Bien, vamos a hacer lo mismo que en la clase primera, vamos a hacer un comentario siguiendo el patrón de la prueba de acceso a la universidad y de ahí hemos extraído un texto de lo que hemos leído anteriormente, ¿no? Que es este. Por consiguiente, antes de que empezáramos, lo hemos leído en la página anterior, ¿no? Antes de que empezáramos a ver, oír y percibir todo lo demás, era necesario que hubiéramos obtenido, captándolo en algún lugar, el conocimiento de qué es lo igual en sí mismo, si es que a este punto íbamos a referir las igualdades aprehendidas por nuestro sentido, y que todas ellas se esfuerzan por ser tales como aquello, pero les resultan inferiores. Es necesario de acuerdo con lo que está dicho, Sócrates. Bueno, el comentario consistía, en primer lugar, la primera cuestión era identificar y también explicar las ideas principales y los problemas filosóficos del texto elegido. Pero para ello siempre mínimamente hay que contextualizar el texto. Recordemos que aquí habría que decir de dónde está extraído el fragmento, del Fedón, a qué periodo de su obra pertenece, al periodo de madurez, ¿no? ¿Qué hechos nos está describiendo? Pues, digamos, las últimas horas de Sócrates, que conversaba con sus discípulos a la espera de la muerte. ¿Y cuál es el tema de conversación? La inmortalidad del alma y cómo probarla frente al escepticismo de sus interlocutores. Eso siempre hay que hacerlo de la misma manera. Y ahora vámonos ya a lo que se nos pide, que son identificar y explicar las ideas y los problemas filosóficos. Bueno, pues había aquí que decir que en este texto se nos está diciendo que antes de percibir por nuestros sentidos, de ahí vamos extrayendo las frases textuales, donde eso se explica, ver, oír y percibir, ¿no? Tuvimos que haber conocido en algún otro lugar, recordemos que se refiere al mundo inteligible, la idea de igualdad, ¿no? Esa necesidad de percibir eso procede del principio que ya habíamos visto, de que siempre lo que nos resulta superior, que son las ideas del mundo superior, inteligible, tienen que haber sido contempladas o conocidas antes que las cosas del mundo sensible, que son inferiores, ¿no? Y luego se nos dice que las igualdades aprehendidas por nuestros sentidos, esa palabra significa captadas por nuestros sentidos, aprendido con H intercalada, ¿no? Las igualdades que captamos por nuestros sentidos para comparar unas cosas con otras, nunca llegan a ser igual que la idea de igualdad, porque recordemos que se esfuerzan por parecerse a ella, por eso nos resultan claramente inferiores. Y por eso esas igualdades son conocidas después, ¿no? Porque carecen de la perfección que tiene la idea de igualdad, ¿no? Simplemente sería eso. Bueno, una vez que hemos hecho el comentario, hemos visto las ideas principales, recordemos que habría que relacionar las ideas del texto con la filosofía de Platón. Y aquí habría que centrarse en el dualismo ontológico, en la relación entre los dos mundos y en el conocimiento como recuerdo o reminiscencia. Fijaros que en este último texto que hemos leído, pues aparecen todos esos temas, de alguna manera, ¿no? El dualismo ontológico lo vemos cuando está hablando de la idea de igualdad por un lado y de las cosas que son iguales, ¿no? Habría como dos mundos completamente diferentes y separados para Platón.
Eso es lo que habría que decir, ¿no? Y explicar cuáles serían las características del mundo de objetos físicos y del mundo de las ideas. El mundo de los objetos es un mundo sensible, porque se capta por los sentidos, sus cualidades que están en continuo cambio, son cosas muy diversas, de las que solamente puede haber opinión, y no es un mundo real. El mundo de la idea es totalmente lo contrario. Se capta por el intelecto y por eso se llama inteligible. Es eterno, no es como el otro cambiante, sino que es eterno, es estable, es universal, y por eso solamente de él puede haber ciencia, y para Platón sería el mundo verdadero. Esos dos mundos están conectados porque hay que superar la separación entre ellos. Las ideas serían como los modelos esenciales con los que el demiurgo construye o organiza el mundo material, mientras que las cosas sensibles son las copias, las imitaciones y también participan de la perfección de las ideas. Y finalmente, el conocimiento como recuerdo nos indica que el alma tuvo que persistir en un mundo inteligible donde conoció esas ideas, que al caer al mundo material y a unirse un cuerpo, la cosa cambia, porque desde entonces solamente puede conocer las cosas a través de la percepción de sus sentidos, pero en la medida en que las cosas de los sentidos se parecen a su correspondiente idea, el alma va recuperando las ideas, se va elevando hacia ese mundo superior de las ideas, que sería su verdadero hogar. Y este sería el verdadero amor platónico, es decir, la atracción del alma por el mundo de las ideas, ¿no? Esto es un esquema que yo he hecho aquí, que habría efectivamente que desarrollar, pero para que quede un poquito más claro lo he puesto así de manera más telegráfica. Y ya para terminar mando algunas tareas para hacer en casa. Como siempre, la tarea primera pues es volver a ver el vídeo y fijarse en cuáles serían los textos, los problemas y las ideas que aparecen en los textos 3, 4, 5 y 6 de la selección de textos, porque esos son los que aparecen aquí en esta lectura que hemos hecho. Aparecen esos 4 textos, habría que localizarlos y ver cómo sería el análisis de esas ideas. El texto que hemos leído se correspondería con el texto séptimo, con lo cual no habría que hacerlo, ¿no? Y la tarea 2 pues sería poner por escrito ese comentario con las respuestas a las 2 cuestiones de la prueba de acceso a la universidad, sin necesidad de repetir ni la introducción, porque se repite en todos los textos que pertenecen al FEDON, ni la cuestión 2, que tiene que ver con la relación del texto con la filosofía de Platón, ¿no? Y que es igual para cualquier texto. Y como siempre digo, si quieres saber si respondiste correctamente, entrégame en mano tus respuestas para que te las pueda corregir, y eso lo voy a valorar en la segunda evaluación, en la calificación de la segunda evaluación. Bueno, y con esto pues hemos acabado ya nuestra segunda clase y os deseo que os sirva de provecho, que la podáis trabajar, y si tenéis cualquier duda pues hacedlo, ¿vale? Bueno, un saludo muy cordial.